En la coagulación, si se acuerdan, hemos hablado acerca de las plaquetas, todo lo que es la reacción inicial, la agregación plaquetaria y sobre todo la vasoconstricción. Segundo, tenemos el complemento. Y tercero está la cascada de la coagulación con los factores. ¿Se acuerdan? Los factores. Entonces, esto es importante porque al final el coágulo no solo va a depender de la protrombina, atrombina, y de esta a fibrina. ¿Se acuerdan? Y este es el que va a generar el coágulo, pero por supuesto esta maraña de fibrina va a necesitar la participación de plaquetas, ¿no? Las plaquetas y el sistema de la coagulación con su cascada. Pero ahí no nos quedamos, porque necesitamos trabajar con esto. Se forma el coágulo, tapona la herida, disminuye el sangrado, pero ese coágulo va a permanecer ahí todo el tiempo. Entonces, este equilibrio de la coagulación y la anticoagulación debe trabajar al unísono. Y para esto, ¿se acuerdan? El plasminógeno se convertía a plasmina. Ok, entonces este es el que va a lisar, destruir el coágulo. Pero estos se llaman así, plasmina, plasminógeno. ¿Cómo se llaman comercial y clínicamente? Heparina. No. Warfarin. No. Esta es otra rama que ahorita también vamos a hacer recuerdo. Hago este resumen porque todo el tiempo van a hablar de esto. Todo el tiempo van a hablar. Normalmente va a entrar en su examen, ¿no? Estos son los fibrinolíticos. Endógenamente, el plasminógeno se activa a plasmina y destruye el coágulo. Pero también son denominados fibrinolíticos, pero teóricamente en la clínica, en pues, patologías donde existen obstrucciones, embolias cerebrales, coronarias, etc. Entonces, estos fibrinolíticos, ¿se acuerdan? Teníamos varias generaciones: estrepto, alteplasa, y la última, la de tercera generación, tenecteplasa. La estreptoquinasa, les comenté que venía de 1.500.000 unidades, 1.500.000, que ya no se usa, ya no llega, porque su uso se la ha hecho casi en una hora, tarda mucho. La alteplasa también, pero la alteplasa estaba más dirigida al ACV, al accidente cerebrovascular. Igual se daba casi en una hora, 0,9 kilopeso era su dosis. Y actualmente estamos usando esta. Esta no es porque yo he leído o pues dice tal artículo, no, es lo que se usa ahora. Ahora se usa en las embolias cerebrales y sobre todo en los infartos. En los infartos, cuando ustedes tengan un paciente con el ST elevado, han debido llevar cardio, me imagino, cuando se eleva el ST, pues hay que hacer algo, o fibrinolíticos o terapia percutánea, angioplastía, implante de estética, solo cuando esté el ST elevado. Bueno, en total. Entonces, esto estamos usando actualmente, que son denominados fibrinolíticos, que lo podemos usar en el infarto, que lo podemos usar en el accidente cerebrovascular, etcétera, etcétera. Ahora, qué interesante, se forma el coágulo y lo destruyo. Ese es el equilibrio. Pero ahora, ¿qué pasa si en la clínica hay un paciente que está sangrando? Obviamente hay que operarlo, hay que darle algunos medios que tengan, pues estén ricos en factores de la coagulación, como que, ¿se acuerdan? ¿Qué hemocomponente es rico en factores de la coagulación? ¿Perdón? Paquete. Plasma fresco congelado. Entra algo en su examen. Sí, ¿no? Entonces, pero, ahora, está sangrando. ¿Cómo lo tapono? Le doy plasma.
Sí, es una opción. Le doy factores de coagulación. Pero en la vida real, ahora estamos trabajando con los antifibrinolíticos. ¿Qué tal interesante? ¿Ah? ¿Qué hacen los antifibrinolíticos? ¿Inhiben a qué? Fibrinolisis. Antiplasmina. Si la plasmina destruye y la inhibo, pues nada, se forma el coágulo, se mantiene el coágulo, no se toca. Alfa 2 les voy a mostrar. Y aquí hay varios nombres. El más común, el ácido, ya les comenté. El ácido tranexámico. Este es pan de cada día, tiene un montón de nombres ahora. 500 miligramos cada 8 horas en boca. Y pues, ¿qué hace? Destruye o inhibe a la plasmina y taponan los lugares de sangrado. ¿Qué tal interesante? Estamos viendo ambos, cuando hay sangrado y cuando hay embolia, isquemia o trombosis. Ambas líneas. Pero esto va a entrar al examen, así que es difícil que encuentren en la literatura así todo juntito, pero es importante que tomen en cuenta. Ahora, ahí la doctora comentó las heparinas, las warfarinas. ¿Se acuerdan a qué nivel trabajaban estos? Obviamente estamos acá, ¿no? Del factor. Primero está la ASA y el clopidogrel. ¿Qué son estos? Antiagregantes. La aspirina, ¿se acuerdan? Hemos hablado del ácido araquidónico, ¿verdad? Ácido araquidónico, lipociclosinasas, y la aspirina está en la ciclosinasa 2, COX-2. Entonces, si trabaja ahí, pues de hecho va a ir en contra del tromboxano o la prostaglandina. ¿Qué hacen? Esto y agregan, ¿no? Entonces va a ir en contra de eso, es antiagregante plaquetario, ¿verdad? En cambio, las otras que están en esa misma rama eran las prostaciclinas. Las prostaciclinas dilataban y estos eran antiagregantes. Más o menos por ahí se va la aspirina, ¿no? Pero trabaja en el COX-2. Clopidogrel, ¿se acuerdan dónde? En los gránulos beta de las plaquetas existen un montón de enzimas o marcadores: serotonina, histamina, factor 8 o von Willebrand, selectinas y el PDF, ¿no? Perdón, el ADP, adenosindifosfato. Entonces, este es un agregante plaquetario. Cuando va la plaqueta a un lugar, pues elimina sus enzimitas y una de estas es el ADP y agrega más. Entonces el clopidogrel iba en contra de eso, ¿se acuerdan? Después teníamos las heparinas. Vamos a hacer más arriba. ¿Se acuerdan qué tipos de heparinas teníamos? Ya hemos hablado todo esto, solo que estoy recordando para que pues ya no repasen en su examen. ¿Heparina sódica? Heparina no fraccionada o sódica, se llama igual, y la otra es la heparina de bajo peso molecular. Obviamente esta es más chiquitita y esa es la diferencia. Pero ¿se acuerdan dónde trabajaba la heparina no fraccionada? Debemos repasar, ¿no? Antitrombina 3 es un anticoagulante natural. Es un anticoagulante natural. O sea, ¿qué hace la heparina? La estimula. Se une a la antitrombina 3 y pues básicamente genera anticoagulación. La estimula. Otros, ¿se acuerdan? Eran la proteína C y la S. También son anticoagulantes naturales. Y en definitiva, su deficiencia generaba trombofilias. Pacientes que pues básicamente mueren de trombosis. Porque estos son anticoagulantes. Si estos no hay, pues se coagula cualquier parte del cuerpo, ¿me entienden? Todo es lógico. ¿Y la heparina de bajo peso, dónde trabajaba? Sobre todo en el factor 10. Y es importante saber esto, porque cuando hablamos de antitrombina 3, hay una gráfica que les voy a mostrar. La antitrombina 3 trabaja en el factor 10, en el factor 9, en el factor 7, en el factor 6, etc. Entonces, básicamente es un anticoagulante que trabaja en varios factores de la coagulación. Muy, muy interesante.
Eso es básicamente la coagulación. Vamos a hablar un poquito de, no hemos terminado, pero hemos logrado avanzar bastante, de las indicaciones de transfusión. Pues básicamente la teoría es saber que la transfusión la hacemos con una hemoglobina de 7 por debajo. Esa es la regla. Pero, ¿qué pasaba cuando yo tengo, o ustedes pueden tener un paciente que está inestable, taquicárdico, frío y no orina? ¿Está bien o está mal? Eso está mal. En teoría es un choque séptico, entre comillas, puede ser hipovolémico, puede ser cardiogenético. ¿Y se acuerdan cuando les hablé acerca de la liberación de oxígeno? Hablamos de esto, que esto es igual al gasto cardíaco por el contenido arterial de oxígeno. Esto se mejoraba si yo optimizo la frecuencia cardíaca y el volumen minuto, ¿se acuerdan? Si mejora la frecuencia, mejora el volumen, mejora el gasto y mejora la liberación de oxígeno. En otras palabras, la afinidad del oxígeno a la hemoglobina disminuye. O sea, más 2,3-difosfoglicerato. Eso es parte de lo que han dado en el examen, ¿no? Pero esto, ¿qué tomaba en cuenta? La hemoglobina por 1,34 por saturación de oxígeno. ¿Qué pasa? Aquí había la precarga, la contracción, la poscarga, vasodilatación, inotrópicos, volumen, Frankenstein, etc. Pero si el paciente aún a pesar de esto no mejora, pues tendría que mejorar lo que se denomina el transporte de oxígeno. O sea, si ya le he dado volumen, puedo mejorar el gasto, pero a pesar de todo eso no ha logrado optimizarse sus valores. Entonces, lo que tengo que hacer es mejorar el transporte. ¿Y cómo mejoro el transporte? ¿Qué le doy? Oxígeno lo tiene desde un principio. Entonces acá la regla son unidades de glóbulos rojos, ¿no? Entonces esta pues tiene una indicación universal de 7 por debajo, pero varía. ¿Qué pasa si yo tengo el paciente que les comenté y está con 10 de hemoglobina? No mejora con volumen, con inotrópico, sigue mal. Le he puesto antibióticos, ¿no? ¿Lo transfundo? Y sí. Y les aseguro que pues, en media hora la frecuencia va a bajar, la presión va a subir, va a empezar a orinar, etc. Entonces ahí va un poco o el paradigma de pues, tener en cuenta esto, ¿no? Una hemoglobina de 7 y demás. ¿Cuándo transfundo plaquetas? Básicamente, si está entre 50 y 100.000 no hay problema, pero tendría que estar más de 50.000 si le voy a hacer algún procedimiento. Y lo transfundo sí o sí en forma urgente si está por debajo de 30.000. ¿Por qué? Porque ese paciente puede sangrar en cualquier momento. Ayer estábamos hablando con la doctora de semiología y me comenzaba sobre el síndrome de Gel. Entonces ahí decía que en ese caso la paciente tendría que recibir igual. No sé, ¿qué opinan? A ver, este es un tema que nosotros vemos relativamente frecuente, el Gel. Entonces, ¿qué significa HELP? ¿Qué es H? ¿Qué es H? Es que no pueden hablar de HELP si no saben qué es HELP. ¿Cómo es? ¿Se abrevia? Sí. ¿Qué es entonces? Plaquetas bajas, plaquetopenia o trombocitopenia. Enzimas, o mejor dicho, hebólisis. ¿Y esta? Enzimas hepáticas elevadas. Entonces, este es un cuadro característico generalmente en pacientes que pueden llegar a ser una preeclampsia. La preeclampsia es hipertensión de difícil manejo que teóricamente no convulsiona. Si la paciente convulsiona con esa presión, que no la controla obviamente, se llama eclampsia.
Entonces, dentro la preeclampsia, pues está este cuadro que es más laboratorial. La literatura actualmente habla, y los autores, de que más que un cuadro clínico es laboratorial. Ahí está, hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y plaquetas bajas. ¿A qué se debe esto? El problema es a nivel de la placenta, tromboflasto. Hay una reacción inflamatoria importante, entonces quien se afecta es la madre. ¿Y cuál es el riesgo acá? Sangrado. La paciente puede llegar a hacer ictericia. La paciente, al tener falla hepática, el trastorno de la coagulación es tremendo y puede sangrar. Lo más común es dolor. Doctor, me duele este lado. Puede ser neumonía, claro, punta de costado, o puede ser hematoma subcapsular hepático. Es muy común. Y plaquetas bajas. Tiene todo el derecho de sangrar. ¿Se transfunde plaquetas? Sí, siempre y cuando esté por debajo de 30.000, porque esto implica sangrado mayor. Pero ¿cuál es el objetivo acá? Tratamiento, operarla. ¿Estaba embarazada su paciente? Sí. Operación. ¿Cuál es la operación? Cesárea. ¿Cuántas semanas tenía? Puede que pierda sangre, doctor. Para eso la preparas, le das plasma, le das plaquetas. Pero lo importante es manejar el binomio madre-niña. Con esta paciente el bebé se puede morir. Hace el hematoma hepático y chao. Entonces, para evitar eso hay que operarla. En la cirugía, pues si cortas y demás, hay hemostasia, clampeo, etc. Sí, teóricamente, y es más que todo a partir del segundo embarazo, ¿no? Entonces puede producir esta reacción y regenera el varón, ¿no? Es cierto eso, tal cual, ¿no? Pero ahí está, ese es el síndrome de herpes, muy interesante. Bien, entonces, bueno, sí, acá también se transfunde, y la relación es por cada 10 kilos se da una unidad. Por cada 10 kilos, si pesa 70, se le da 7 unidades de plaquetitas. El plasma son 2, 3, 4 unidades, no hay mucha relación. Esto toma en cuenta sobre todo el valor del INR, si el INR está en 3, 4. Les comento, ahí como la doctora nos comentó, que al grupo de ayer, tenía una abuelita de 85 años que tenía múltiples antecedentes: diabetes hipertensa, enferma renal crónica sin diálisis, y además una trombosis venosa en el miembro inferior derecho. Le dieron anticoagulación, obviamente, ¿no? Porque está tapado. Hay que darle anticoagulante antes de darle antifibrinovírico o el antiplasmina, ¿no? Es anticoagulante, punto, cuando hay trombosis, ¿no? Es la primera línea. Le dieron enoxa y después heparina. Obviamente, saben ustedes, y ahora les comento, que esto puede generar trombocitopenia. Hay un cuadro que se llama trombocitopenia inducida por la heparina, ¿no? Entonces, es relativamente común. Y el tratamiento suspende, ¿no? Suspende el heparina. Entonces, en esta señora, ¿qué es lo que pasó? Estaba relativamente bien, le cambiaron la heparina no fraccionada y empezó con sangrado. Anticoagulante. Empezó con sangrado en una epistaxis. Terrible. La idea era si era respiratorio, si era digestivo o era local. Y pues nada, se la intubó y no salió de la vía aérea. Sí de la parte digestiva con la zona nasogástica, pero probablemente se lo deglutió. Entonces lo más probable es que el sangrado era acá terrible, por la nariz, por la boca. Haciendo el examen laboratorial tenía un INR, aquí nos falta warfarina. Estas se evalúan con el APTT, ¿se acuerdan? Tiempo parcial de tromboplastina activada, que debe ser más del 1.5 a 2 veces más el valor normal. En cambio, la warfarina toma en cuenta el INR y el TP. Y esta señora tenía 3.8 de INR, lo normal es 1. ¡Ay, caramba! ¿Por qué se ha elevado el INR si está sin warfarina? Raro. Entonces, ¿qué creen? Entonces, esta señora tenía una falla hepática. Tenía las enzimas elevadas altas, las enzimas hepáticas, y
y el lineal prolongado es una falla hepática. Una paciente con tantas comorbilidades obviamente también está séptica, seguro. Entonces generó una falla hepática y se prolongó el lineal. Y esto te predispone al sangrado. ¿Qué es lo que se ha hecho? Pues transfundir. ¿Qué le hemos transfundido acá? Plaquetas, plasma. Plasma fresco congelado. Las plaquetas estaban teóricamente normal, por lo que no era una trombocitopenia inducida por la heparina. Era básicamente una falla hepática que generó prolongación del lineal y necesitaba plasma. Obviamente, bueno, creo que sigue viva la abuelita, pero ese es un trastorno de la coagulación que las pueden tener en cualquier forma. ¿Qué más? Creo que es eso, nada más. ¿Solo tienen preguntas de eso? ¿No? La transfusión de glóbulos rojos obviamente es una unidad, hasta 2, dependiendo del sangrado. ¿Y cómo transfundimos? ¿Por cuánto tiempo? ¿Eso depende del paciente? O sea, por ejemplo, el plasma se administra rápido, 10 minutos. 1, 2, 3. Las plaquetas también, rápido. Y las plaquetas son congeladas. Entonces, para utilizar se hace el testeo del grupo sanguíneo y se debe mover, ¿no? Y eso es rápido. En cambio, el glóbulo rojo se administra en 3 horas. Nunca lo administro en bolo. Obviamente va a ir lento porque es concentrado. Entonces, en 3 horas. El plasma, se influye a persona, sería con solución fisiológica o directa? Ya, si lo diluyo la sangre. Directo, la sangre es directo, doctor. No, el plasma. El plasma todo es directo. Todo es directo, nada se diluye. Al diluir lo contaminas, doctor. Entonces, si mezclas, modificas los catéteres, se contamina, es directo. No se manipula más. Aunque también. Pensaba que eras con solución fisiológica no era posible. No necesito. No, en absoluto, doctor. Estos hemocomponentes no se manipulan. Se agarra, se abre y como Jeff Dahmer pan le da, ¿no? No mentira. Directo lo conecta. Directo se conecta. No se manipula, doctor. Inmediatamente. Le preguntaba el tiempo de la introducción porque he visto en sala de emergencia que apretan la bolsa. Esa es otra cosa, doctora. Cuando usted tiene un paciente estable son 3 horas. Lo que se recomienda es tratar de evitar las transfusiones masivas. Las transfusiones masivas son más de 1500 a 2000 mililitros. Cada paquetito llega a 250 o 300 mililitros. Entonces, imagínense, son 5 o 6. Eso es una transfusión masiva. Eso es terrible. Eso es casi reponer un poco más del 70% de nuestra bulimia. Y esto te genera complicaciones, edema agudo de pulmón, Rayleigh, que es un cuadro similar al distrés respiratorio. Sin embargo, en una emergencia, obviamente tienes un paciente que está amputado y está saliendo hacia chorro la arterial, pues básicamente torniquete, vía, cristaloides y después sangre. La sangre no te va a llevar ese rato, doctor. Tendría que ser una O que es universal, ¿no? Que hasta ir al centro de transfusión, solicitar, etcétera, mínimo media hora. Si te llega y el paciente sigue mal y no lo has reanimado, sí, pues, se coloca. Lo que muchos hacen es, hay unas bolsas de presurización muy comunes en quirófano, en terapia intensiva, y se infla y pasa rápido, ¿no? Pero, ¿qué te digo? Es un caso realmente urgente, muy. Bien, ¿qué más? Nada más, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bien, vamos a terminar. No creo que acabemos. Yo la próxima semana no creo que esté, no sé cómo vamos a hacer. ¿Cuántas clases más tienen? No sabemos, no sabemos hasta cuándo son las clases. ¿Sí? Entonces, no hay problema que la semana próxima no. Me gustaría hablar los blancos con ustedes, ¿no? El último parcial son coagulación. Todo sangre va a ser. Todo sangre. Ya. Solo sangre. Cuando hablamos de glóbulos blancos, hemos visto del granulocitis, la granulosis, bla. Las patologías son las que les debe interesar a ustedes. Bueno, aquí hemos hablado de trombocitopenia inducida por heparina. Vamos a hablar un poquito de trombocitopenia autoinmune. Obviamente los cuadros hemolíticos que están más en relación
relación con las anemias, más en relación con las anemias. Y en los glóbulos blancos tenemos patologías que están en relación con la serie linfoide y serie mieloide. Es realmente amplio las patologías de los glóbulos blancos. Pueden detectar una o dos, por ejemplo un linfoma y una leucemia, pero cada una de ellas tiene 7 subtipos, todo dependiendo de sus características fenotípicas. Es muy complejo, pero quizás para que ustedes estén acordándose, acá tenemos básicamente uno, que es la leucemia mieloide aguda. Este es un diagnóstico muy grande, muy general. Obviamente también está el crónico. Y al hablar de mieloide, ¿a qué nos referimos? ¿A qué nos referimos? Mieloide. Médula ósea. Entonces, son problemas que básicamente están en la médula ósea. Bueno, está la leucemia, que obviamente el diagnóstico se hace por punción de la médula ósea. Y al tener estos cuadros, básicamente estamos hablando de disminución, ¿no? O sea, linfocitopenia, neutropenia, plaquetopenias y demás. Técnicamente pueden haber rangos opuestos, pero normalmente como afecta a la médula es ausencia, ¿verdad? No se puede formar el resto de líneas. Neutropenias, linfocitopenias, bueno, todas las penias que puedes encontrar en los glóbulos blancos. Disminución. Otros cuadros, acá en el mieloide, y hemos hablado y les comenté de un caso, que esta proviene de las líneas B, linfocitos B. Y aquí estamos hablando de las células plasmáticas. Las células plasmáticas, más del 10% en la médula ósea ya es patológico. Y estamos hablando de qué cuadro ahí. ¿Se acuerdan? Las gamapatías monoclonales o policlonales, y les hablé de un cuadro en específico que se llama mieloma múltiple. Paciente con dolor de huesos, fracturas casi inexplicables y en forma frecuente, y además falla renal, hace mieloma múltiple. Hablando de falla renal, los pacientes hepáticos tienen trastorno de la coagulación. En cambio, la enfermedad renal aguda también genera trastornos de la coagulación. Por eso estos pacientes tienen riesgo de trombosarse, como nuestra paciente que les comenté, de 85 años, enfermo renal crónico, sin diálisis, pero tiene trastornos de la coagulación. ¿Secundario a qué? Afectan al factor 8. Hay deficiencias del factor 8 en los pacientes enfermos renales. ¿Cómo se llama ese factor? Von Willebrand. Entonces esa es la explicación por qué estos pacientes se trombosan. Bien, entonces aquí está el mieloma múltiple, una de las más importantes. Y acá nosotros tenemos leucemias linfoblásticas agudas, y aquí tenemos los linfomas. Estas básicamente pueden tener relación con los linfocitos T y B. Hay leucemias dependientes de los linfocitos B, diferentes nombres. Terrible. Igual el mieloma múltiple tiene varios nombres, quinesientes, raras, etc. Y están los linfomas, y los linfomas se dividen en dos, ¿se acuerdan? El Hodgkin y el no Hodgkin. El Hodgkin sobre todo era una adenopatía generalizada acá en el área o en la región de Waldeyer, toda la parte del cuellito, cervical. En cambio, la no Hodgkin era
periféricas, maxilares, inguinales, etc. Esa es la idea global para que se den cuenta. Obviamente los linfomas, estos van a depender de los linfocitos T, de los linfocitos B. Y hay otro muy común, no es común, yo tuve la oportunidad de ver, que es el linfoma de Burkitt, que es una adenopatía inmensa acá en la región mandibular, tiene orígenes en África, pero se ha visto frecuentemente en Latinoamérica, ¿no? Entonces ahí está. ¿Cuál es la clínica? Acá ya hemos dicho trombocitopenias, leucopenias, etc. En cambio acá, la regla es leucocitosis. Hay leucocitosis por encima de 100.000. Hay trombocitosis, existe la policitemia también, entonces valores altos. No es regla, doctores, pero es más o menos algo que se repite en los pacientes. ¿La policitemia no es así de 500 millones? Sí. En realidad, la policitemia tú la categorizas por la hemoglobina hematocrito, doctor. Entonces la hemoglobina está por encima de 13, 14 y un hematocrito por encima de 45. Esa es la policitemia, doctor. Y obviamente no va a tener 5 millones, va a tener 7, 7.5 millones de glóbulos rojos. Entonces va por ahí. Entonces arriba, abajo, y la teoría, aparte de estos trastornos laboratoriales, es fiebre, adenopatías y pérdida de peso. Obviamente también se describe mucho, sobre todo acá, alteraciones en la mucosa, aptas pero todo el tiempo. Lesiones herpéticas, porque son pacientes inmunodeprimidos, aunque tengan gran cantidad de glóbulos blancos, pero son realmente inservibles, inútiles. Vamos a ver si tenemos que llegar a avanzar esto, ¿no? Pero este es un resumen que no es difícil, no es fácil entenderlo en la literatura, pero ahí está. Yo creo que pueden llegar a repasar ahora. ¿Alteración hormonal puede causar eso? ¿Perdón? ¿Alteración hormonal puede causar eso? Sí, a ver, hormonal. ¿Qué alteración hormonal podría desencadenar trastornos en los glóbulos blancos? Quizás una enfermedad de Cushing, un síndrome de Cushing, ¿no? Porque básicamente esta genera corticoides a altas dosis. Entonces el corticoides tiene relación con la leucocitosis. Si yo utilizo corticoides en un paciente, al día siguiente está en 20.000 blancos. Es normal. Puede haber esa relación, ¿no? Pero no es directa. Con trastornos o más. ¿Alguna anécdota, algún antecedente? Solo CA causa esto, ¿no? Exacto, doctor. Entonces, en realidad esto es un cáncer de la sangre, doctor. ¿Ya? Entonces es esperable tener estos trastornos. A ver, no sé en qué parte nos hemos quedado con ustedes. Si se darán cuenta, podemos hablar bastante, ¿no? Mostrar 1, 10, 15, 30 o más diapositivas, pero la clave es pues, que se acuerden estos detalles que no me van a servir a mí y quizás tampoco a ustedes, a no ser para su examen, pero sí les va a servir en su etapa práctica, ¿no? Alguna vez el doc nos dijo del ácido tranexámico. Sí, pues el clopidogrel, la leucemia mieloide que trabaja o afecta la médula ósea. Entonces estos detalles son los que pues me interesa. ¿Dónde quedamos? Hemos avanzado ya. Entonces es probable que ya arranquemos con ustedes glóbulos blancos. A ver. Sí, no hemos acabado. Voy a aprovechar entonces mostrarles algunas diapositivas. Este ya lo hemos visto, ¿no? Entonces, fíjense. Bueno, acácito vemos primero, aquí está el coágulo, ¿no? Obviamente plasminógeno está por ingresar, ahí está, plasminógeno, a plasmina para generar su destrucción. Pero
endógenamente también tenemos nuestros alfa-2 antiplasmina, que ahí trabajaba el ácido tranexámico, pero endógenamente también lo tenemos, pero no va a ser útil porque pues, si teóricamente esto se activa en forma permanente, vamos a tener trombos permanentemente, y no es el objetivo eso en la literatura, ¿no? Sino trabajar fibrinógeno, fibrina y plasmina, plasmina, listo. Y el resto, pues muy pocas veces se lo utiliza, sobre todo con medicamentos comerciales, como el ácido tranexámico. Entonces ahí está muy bonita la... de otro elemento que nos estábamos olvidando, doctores, es la desmopresina. Hablamos de la desmopresina, ¿se acuerdan? ¿Cuándo hablamos de la desmopresina? ¿Qué es la desmopresina? Claro, y es la hormona antidiurética. Pero ¿se acuerdan que la hormona antidiurética tenía y tiene 3 modalidades de acción? Receptor V1, receptor V2 y la coagulación. V1 es vasoconstrictor y V2 es antidiurético. Eso es a nivel del túbulo colector, sobre las acuaporinas, ¿se acuerdan? La 2 sobre todo, y que generaba diuresis. Miento, generaba antidiuresis. Entonces, y por otro lado, la desmopresina también tiene un accionar a nivel del factor 8. Entonces, me va muy bien para los sangrados. ¿Cuándo lo usamos? En trastornos digestivos, hemorragias digestivas por úlceras o varices, usamos la desmopresina. Está indicada en las guías, doctores. Entonces, fíjense, es una droga pleiotrópica. ¿Saben qué es pleiotrópica? Diferentes funciones: vasoconstrictor, antidiurética y trabaja en la coagulación. Pleiotrópica. Plei y latina, o trópica. Que tiene diferentes funciones, muy heterogénea. Entonces, ahí usamos la desmopresina. Pero, cuando hablamos electrolitos, doctores, a ver, quiero ver si se acuerdan, les mencioné acerca de el sodio alto, que es la hipernatremia y la hiponatremia. En la hiponatremia, ¿qué patologías eran? Hipotónicas eubolémicas, o isobolémicas, ¿se acuerdan? ¿Perdón? No. Eubolémicas, doctora. Hiperbolémicas es lo que dices tú. Pero eubolémicas o isobolémicas, eu significa normal, bolemia normal. ¿De qué estábamos hablando? Síndrome de secreción. ¿Qué era eso? Síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. La característica es hiponatremia eubolémica. La hipovolémica era diarreas, vómitos. La hipervolémica, falla cardíaca, renal, hepática. En la eubolémica estaba eso. Y aparte tendríamos otro: síndrome perdedor de sal cerebral. Este sí tenía, estaba sobrecargado, y este estaba eubolémico. Pero ambos tienen hiponatremia. En cambio, en la hipernatremia, ¿qué cuadro neurológico se acuerdan? Les he mostrado gráficas, les he mostrado recuadros. Cuando les presenté los casos en inglés, hablamos de este cuadro. Hipernatremia. ¿Qué cuadro neurológico se presenta? ¿Qué significa eso? Es de ahí. Diabetes insípida. Fíjense esa relación: síndrome de secreción adecuada de hormona antidiurética, hiponatremia. Diabetes insípida, hipernatremia. ¿Por qué? Síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Entonces, ¿qué pasa? En el síndrome, exacto. Entonces hay mucha hormona antidiurética, retiene líquido, es antidiurética, entonces líquido, 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 sodio, sodio, sodio. Por eso es hiponatremia. Hiponatremia.
En cambio, en la diabetes insípida no hay la hormona antidiurética. Y al no haber la hormona antidiurética, ¿qué pasa? El paciente se orina, pero 500 por hora, 600 por hora. ¿Y qué pasa con el sodio? Sube. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento en la diabetes insípida? Desmopresina. Se le da la desmopresina. Es muy interesante, hay criterios. Obviamente hay que ver el sodio, hay que ver la osmolaridad, hay que ver el sodio urinario. La osmolaridad plasmática va a estar en 310, 315. ¿Se acuerdan lo normal? 285 a 290 era la osmolaridad plasmática. ¿Entienden eso? ¿Se entienden? Es interesante. Porque esto para el examen lo estudian, lo aprenden y se olvidan. Pero si relación, la hormona antidiurética, sí, pues hay dos cuadros. Diabetes insípida, el doctor nos decía hipernatremia. Entonces en este caso uso la desmopresina. Y la desmopresina tiene efecto antidiurético, vasoconstrictor y en la coagulación. Y ese es, mira, solamente al hablar de desmopresina, fíjense todo lo que logramos mencionar. Otra gráfica que ya vimos, aquí está, esta es. Entonces aquí está, doctores, básicamente la antitrombina 3, ¿ya? Esta antitrombina 3, que es estimulada por la heparina sódica, que endógenamente lo tenemos, es un anticoagulante, ¿no? Anticoagulante, evita la coagulación, pero trabaja en el factor 11, en el factor 12, trabaja en el factor 9, en el factor 10, etc. Entonces tiene un efecto bastante amplio, así que es un anticoagulante muy bueno, la heparina no fraccionada, porque trabaja en este que implica su trabajo a nivel de los factores de la coagulación. Ya les mostré esta gráfica. La heparina o la trombocitopenia inducida por la heparina, el tratamiento es suspender la heparina, básicamente, ¿no? Y ahí nos demuestra esto de acá. Esto está bonito también. Entonces acá vemos la diferencia entre ambos. La no fraccionada estimula la antitrombina 3 que va a trabajar en el factor 10, o sea, chao, no hay cascada. En cambio, la heparina de bajo peso molecular también trabaja en la antitrombina 3, pero directamente lo hace acá. Casi soslaya o evita esta línea, la heparina de bajo peso molecular. Casi va directo al factor 10. Esa es la diferencia entre ambos. Todo eso ya hemos visto. Ya les he mencionado, ¿no? La transfusión que toma en cuenta 200 a 300 mililitros. Las transfusiones masivas que llegan a ser casi 2 litros, 2 litros y medio, es un paciente que se está muriendo, ¿no? Entonces ahí sí se puede apretar ahí con esa bolsita de presurización. Y estos son las complicaciones de las transfusiones. Fíjense, lo primero, hemólisis. Podemos continuar acá. Cuando yo transfundo, pues generalmente no pasa nada. Pero si transfundo 4 o 5 paquetes, seguro va a ser edema agudo de pulmón o TRALI. El TRALI es una especie de distrés. Es una reacción inflamatoria amplia que genera edema agudo de pulmón. Pero también puedo generar reacciones agudas como fiebre. Créanme que cuando yo era interno en 2003, ¿sí? Había mucha fiebre, sangre, fiebre. Ahora ya no hay. Entonces, esto explica el cuidado que se tiene ahora en las unidades de transfusión. ¿Y qué cuidado? Pues obviamente antiinfecciosos, que no haya brucela, que no haya chagas, que no haya VIH, que no haya sífilis, y otras enfermedades que pues solían generar estas reacciones entre comillas febriles, las más sencillas. Ahora yo ya no veo, no sé si alguien ha visto después de la sangre fiebre, raro, antes se veía bastante. Puede haber reacciones hemolíticas, pero esto es gracias a la incompatibilidad, ¿no? Mal testeo por los hematólogos o los perfusionistas que pueden generar, ahí está, ¿no? Hemólisis. Y la alérgica es la más común, pero ya no se ve.
Hay no inmunológicas, por ejemplo, esto es importante, la contaminación bacteriana, o sea, el manipuleo, doctor. Entonces la sangre, le corto, se sale un pedazo, lo limpio con un algodón contaminado y le conecto al paciente, ¿no? Es sangre, es un líquido biológico, es un hemocomponente. Entonces cuanto menos manipulación y directo vaya al paciente, mejor. Y las reacciones hemolíticas retardadas, ¿no? Que son realmente raras. Hay diferentes elementos para transfundir. Unidad de glóbulos rojos, que es lo que habitualmente usamos. Sangre entera ya no hay. Plaquetas, ya hemos dicho que sí hay. Plasma fresco, crioprecipitados. Y el crioprecipitado sobre todo estaba en relación a estos pacientes graves, que decía la autora, sangre, 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 no hay forma de parar. Entonces ahí ya podríamos estar hablando de un cuadro que es también común, que es la coagulación intravascular diseminada. Doutor. O plasma, paciente que estava sofrendo de Covid-19. ¿Cuánto? Paciente que está internado por causa de Covid-19. ¿Se recebe plasma también? Si hablamos de la historia del COVID es bien interesante, ¿no? En 2002, cuando se presentó el primer COVID, que no era 19, sino un SARS nada más, un síndrome de respuesta viral, se ha usado mucho plasma, doctor. ¿Pero para qué? Pues el plasma, aparte de tener factores de coagulación, tenía anticuerpos específicos para el virus. El 2012, que ya vino el SARS-CoV del este, que fue en África, en Egipto, también se lo ha usado. Pero en COVID-19, doctor, se usó la primera ola y después ya no sirve, doctor. ¿Por qué? Y esto es gracias a qué, no sé si te refieres a eso, es gracias a los estudios. Pacientes que recibían plasma y tenían COVID se morían igual o peor que los que no recibían plasma. Entonces ya no es recomendación en el manejo de pacientes COVID. Y obviamente el plasma era de pacientes convalecientes, ¿no? De pacientes que han tenido COVID. Ya no hay eso, doctor. Por lo menos en COVID-19, no. Hasta en el ébola. ¿Se acuerdan del ébola? En Uganda. Ahí usaban también, ahí sirvió, ahí sí han habido varios pacientes que han mejorado con el plasma de pacientes convalecientes, pacientes que han tenido ya ébola y han salido. Pero en COVID-19, mancancho, doctor, no sirve. Entonces, estos son los elementos que los utilizamos para transfundir. Plaquetas, plasma fresco, aquí está la desmopresina. Ya les hablé de la desmopresina. Sí, hemos llegado a lo que era la hemofilia, hemos hablado de la desmopresina, análogo de la vasopresina. Entonces, ¿qué hace la desmopresina? Trabaja a nivel del factor 8, von Willebrand. Por eso tiene un efecto anticoagulante, ¿no? Puede ser endovenoso o subcutáneo. El endovenoso es difícil conseguir, el subcutáneo es endovenoso también, pero el que más está llegando es el intranasal. Un paciente con diabetes insípida, intranasal, 1 o 2 dosis va muy bien. Otro elemento para transfundir es el factor 7. El factor 7 no hay en Bolivia. En otros lugares donde yo me formé, sí, pacientes que sangraban, directamente transfundíamos esto, que solo tenía factor 7. Y tiene un efecto espectacular para parar el sangrado, no saben. Pero el problema es esto. Y el problema es el difícil acceso, la necesidad de equipos especializados para obtener únicamente este factor. Entonces, a raíz de eso, han creado otros que son concentrados protrombínicos. ¿Dónde está? Aquí está. No está ahí. Son concentrados protrombínicos que tienen varios factores, pero el concentrado protrombínico y el plasma tienen factores. Sí, los dos. El concentrado protrombínico en nuestro medio hasta hace 2 años se llamaba Octaplex. El laboratorio Bagó lo trajo. Y era el boom. Había el paciente con sangrado o entraba a quirófano, Octaplex. Pero costaba 10 veces más que el plasma. El plasma es gratuito. Obviamente lo tienes que reponer con tu familiar. Entonces ya no se usa.
Quizás tiene 1 o 2 factores más que el plasma, pero es lo mismo, son factores. Entonces, teóricamente usamos solo plasma. Ahí están los antifibrinolíticos, los dos, tranexámico, ácido aminocaproico. El ácido tranexámico es 10 veces más fuerte que el ácido aminocaproico. La protinina no hay, es otro pues, antifibrinolítico. Otro, análogos de la lisina, no hay. Entonces, ¿qué pasa cuando debemos operar a un paciente? Ver sus antecedentes de la coagulación y en uno, por ejemplo, sí, este paciente cuando le sacaban un diente estuvo con un día con su tapón porque sangraba. O le han hecho una apendicitis y se formó un hematoma. Entonces, son datos de la anamnesis que deben tomar en cuenta ustedes para pensar ya que puede tener algún trastorno en la coagulación. Si no encuentras nada, pues básicamente pensar que puede ser el hígado, si no hay APTT o TP prolongado, que eso es lo característico en la hemofilia, que ahora vamos a hablar. El factor 8 y el factor 9 lo usamos en pacientes con hemofilia. Trombocitopatías, la más común es la trombocitopenia idiopática, inmune idiopática. Y es ahí donde, pues básicamente, no se utilizan las plaquetas. En el HEP sí lo podemos usar, doctor. Pero en esta trombocitopenia inducida, inmune, no lo usamos porque se van consumiendo frecuentemente. Entonces ahí podemos usar desmopresina y obviamente corticoides, porque es algo inmunológico. Así que no se recomienda aún a pesar de que esté como, si está con 30.000 y está sangrando, pues lo puedo usar. No importa si se va a seguir consumiendo. Esta es la idiopática, ¿no? Ahí está la hemofilia. Entonces la hemofilia básicamente está generada en varones. Es una patología casi enfocada en el sexo masculino. Y es una deficiencia del factor 8 y 9. Así que se debe dar factor 8 y 9. Es interesante. Las mujeres pueden transmitirla, pero no la padecen. Es por eso que la mayoría son varones. ¿Cuándo se dan cuenta? APTT, TP prolongado, sangrados a repetición y sangrados específicos de la hemofilia, ¿se acuerdan? Artrosis o hemartrosis, mejor dicho, sangraditos en la rodilla y sangraditos en la pantorrilla. Es muy común. Ay, doctor, me duele la pantorrilla y veo aumento de volumen, le hacemos elocografía, colección, punción, sangre, listo, hemofilia. Entonces, se causa líquido también, joelho también, una rodilla también es la misma cosa. ¿El problema en la rodilla? Sí, causa líquido en la rodilla. Claro, pero en este caso no va a ser líquido, va a ser sangre. Sí, ahí tiene que sacar. Por supuesto. Y si encuentras eso en un paciente, es hemofilia, doctor. En forma espontánea, por supuesto. Entonces, este factor 8 se sintetiza en el hígado y la característica de este paciente es que está deficiente, ¿no? Participa en forma crítica en la vía intrínseca, sobre todo el factor 8. Y el factor 9 también se sintetiza en el hígado, también es dependiente de la vitamina K y es importante sobre todo para determinar qué tipo de hemofilia es. El A es el 8 y el B es el 9, teóricamente, pero es difícil diferenciarlas entre una y otra. Se sabe que ambos, o la hemofilia en general, tiene deficiencia del factor 8 y el factor 9. ¿Qué características? Sangrado. TP y APTT prolongado. Básicamente estas, ¿no? Entonces, si se fijan acá, cito TP y APTT prolongado, TP y ATT prolongado. Y ambas con y sin sangrado. Con y sin sangrado, y habría que ver otras deficiencias. Ya se puede ver productos de degradación de la ferrina, dímero D. Habría que ver la electroforesis para ver si hay gamopatías y otros anticuerpos fosfolipídicos y demás que son cosas más de especialidad. Ahí está el sangradito en el codo, en la rodilla o a nivel del maleolo. Y acá lo que básicamente hacemos es transfundir el factor 8 y factor 9. Rodillas y en la pantorrilla, ¿no? Es característico de la hemofilia. Un trastorno es ese. Y otro, aparte de tomar anticoagulantes, tener sangrados, es la falla hepática. No se olviden que el hígado pues tiene una gran cantidad de funciones y uno es la generación de factores K dependientes, que es parte de la coagulación.
Entonces, cuando hay falla hepática, como nuestra paciente, como nos dimos cuenta, la bilirrubina estaba en 3 y transaminasas en 150, 200, ¿no? ALT y AST, ¿no? Entonces, ¿qué tiene la cirrosis con alteración plaquetaria? Si hay alteración plaquetaria, ¿Qué tiene? en la cirrosis lo que hay es trastorno de la coagulación, doctor. Hay tendencia al sangrado, sin duda alguna. Y hay compromiso de las plaquetas, no directamente, doctor. Sobre todo si el paciente se infecta, ahí sí. En el paciente con sepsis, ¿se acuerdan? Según los DAMS, daño, failure a nivel del endotelio, se activan las plaquetas. Entonces se van consumiendo y ahí baja la plaqueta. En el paciente se activa el plaquetopenia. Pero en la falla hepática no, doctor, no es tanto. Es más trastorno de la coagulación. INR prolongado, APTT, enzimas hepáticas altas y bilirrubinas altas. Obviamente las bilirrubinas habría que ver a qué predominio está. Si es una hemólisis, a predominio de la indirecta. Si es obstructivo, a predominio de la directa. ¿Es por eso que causa CIS también? No. Si a eso va tu pregunta, ahí completamente, la explicación es completamente diferente. La ascitis es secundario a la... En la cirrosis, la ascitis es secundario a ¿qué? ¡Wow! ¿No han llevado cirrosis ustedes? ¿Fisiopatología de la cirrosis? Ese tema no está, por ejemplo, en su pensum. Ustedes, a mí me encantaría hablar de cetoacidosis, de cirrosis hepática. No está en sus temas, eso no sé por qué. Yo creo que tienen que reclamar estos temas comunes. ¿Es disfunción renal? No, lo que pasa es, doctor, ahí estamos hablando de hipertensión portal. La hipertensión portal, ¿qué significa? Primero, el hígado, chaucheras, no funciona. El hígado cirrótico normalmente está así, fibrosado. Entonces, ¿qué pasa? La sangre que recibe el hígado viene de la vena porta, suprahepáticas, y de ahí va a la vena cava inferior. Entonces, como el hígado está cirrótico, congestivo, entonces, ¿qué pasa? La porta no puede impulsar la sangre venosa, obviamente, y no pasa por el hígado. ¿Y a dónde va? Retrocede. ¿A dónde? A la cavidad abdominal. ¿Por qué retrocede? Porque la vena tiene válvulas. Las venas tienen... Entonces, hay mucha presión, se altera y hay aumento de permeabilidad. Entonces, por eso hay ascitis, por eso hay varices esofágicas, porque la arteria esofágica también está trabajando a ese nivel. La arteria esplénica también, por eso también hay esplenomegalia en estos pacientes. Entonces, la explicación es la hipertensión portal. Ahora, a la larga, en estos pacientes, y muy buena tu pregunta, doctor, puede haber síndrome hepatorrenal. El síndrome hepatorrenal es, en los grupos prácticos de cardio, que hemos hablado la otra vez, les he explicado del mismo, y la fisiopatología es completamente diferente. Cuando hay daño hepático, ya sea cirrosis o una hepatitis, se genera una reacción inflamatoria importante. Está destruyéndose el hígado. Y la reacción inflamatoria es gracias a las citocinas. Entonces, ¿qué pasa con los vasos? Se dilatan. Eso es lo que ocurre, y esa es la explicación fisiopatológica en la cirrosis hepática. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay dilatación, ¿qué va a ocurrir? Teóricamente, esto implica que se va a generar vasoconstricción en los lugares donde menos se necesita, para que vaya a donde se necesita. ¿A dónde se necesita? Cerebro, corazón, pulmón. ¿Y a dónde no le llegaría? Al riñón y a otros órganos, por supuesto. Sí, pero en el cirrótico no tanto. En el paciente séptico, con embolia séptica sí. Ahora, entiendan, si secundariamente va a hacer esto a nivel del riñón, obviamente va a generar disminución de la presión de perfusión renal, se eleva la creatinina. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento en el síndrome hepatorrenal? Vasopresor. ¿Pero por qué no voy a dar vasopresor, doctor? Si hay vasoconstricción renal. La vasodilatación es generalizada, pero la vasoconstricción es renal. Si le doy un vasoconstrictor general, va a hacer esto, y la parte renal va a hacer esto.
La explicación fisiopatológica del síndrome patorrenal va ahí, doctor. Entonces, el tratamiento son vasoconstrictores y obviamente también se da albúmina, porque tiene hipoalbuminemia en estos pacientes y es una indicación de albúmina. Es un tema interesante, el síndrome patorrenal secundario de la cirrosis. Entonces, ahí está la falla hepática. Se asocia a esplenomegalia, acabo de explicarles por qué, sobre todo por la cirrosis. También hay alteración de la función plaquetaria, pero no es en forma directa. Teóricamente, cuando hay trastorno en la coagulación, también va a haber trastornos de las plaquetas, ¿no? ¿Qué se afectan? Tiempos de coagulación, PT y APTT. Y la falla renal también tiene trastornos de la coagulación. Ya les decía, sobre todo por el factor 8. El factor 8, al igual que la desmopresina. Y el tratamiento en la falla renal es desmopresina porque básicamente está comprometido el factor 8, ¿no? El von Willebrand. Deficiencias de la vitamina K nutricionales. Raras. No hay. Absolutamente. Esta es la trombocitopenia inmune, donde básicamente, acá decir, bueno, se caracterizan por esto, ¿no? Petequias. Donde donde la transfusión de plaquetas causa más anticuerpos. Entonces no se recomienda, ya les decía. En este caso, el manejo es o son anticoagulantes. Cuando encuentren una trombocitopenia de causa idiopática, ahí está. Es púrpura trombocitopénica idiopática. Ahí están las petequias. Ahora, cambiando de tema, cuando ustedes tengan un paciente y lo piensan operar o hacen una evaluación preoperatoria, la tendencia o la anamnesis de sangrados es fundamental, ya les decía, ¿no? Después de exodoncias, sangrados persistentes o tiempos de estadía prolongados por una pinche cirugía de apendicitis, etcétera, por formación de hematomas, es algo que siempre deben preguntar ustedes para ver trastornos de la coagulación. Si habitualmente el paciente presenta moretones, petequias o alguna otra trastorno de la coagulación, cirugías largas, etcétera, todo hace pensar de que puede haber trastorno de la coagulación. Bien, esto que es lo que les comenté. El TP prolongado, el APTT, productos de degradación de la fibrina, que ya no hay, sino ahora se llama, ¿cómo se llamaba? Dímero D. Dímero D. Y por último, fibrinógeno. El fibrinógeno, si está menos de 150, más el resto, ya es compatible con coagulación intravascular diseminada. Pero obviamente, si encuentran un paciente y tiene 150 y no está sangrando, pues no es. La coagulación intravascular diseminada son pacientes graves. Sangran y pues se irán. A veces el diagnóstico en los pacientes que están sangrando y entran a quirófano y no encuentran la causa del sangrado, el certificado de función tiene coagulación intravascular diseminada. No hay más. Entonces hay pues básicamente compromiso de varios órganos que normalmente esto es secundario a infecciones. La sepsis me genera fallo de órganos. Y obviamente estos pacientes tienen sangrado. Esa es la SEIDA. Entonces, fíjense, una de las más comunes, sepsis. 2, politraumatismos con sangrados persistentes. Y otras muy raras, ¿no? Y esta alteración es gracias a un desequilibrio entre los mecanismos protrombóticos y antitrombóticos, ¿no? Entonces, esta alteración genera sangrado. La característica es sangrado persistente. No hay una prueba específica. Sí se mide el APTT, TP, plaquetas y fibrinógeno que les decía, que a eso se llama score, ¿no? Es un score de CID. Y el tratamiento es, en este caso, tratar de suspender el sangrado si es quirúrgico. Y ahí está una característica. Cuando un paciente está sangrando, lo primero que tenemos que ver son sus factores de la coagulación o los laboratorios de sangre, TP, INR, APTT y plaquetas. Si está normal, básicamente pues no hay un trastorno de la coagulación. Entonces, ¿qué se debe pensar? ¿Cuál sería la causa del sangrado en un paciente que se ha operado? Quirúrgico. Hay un vasito que hay que ligar, hay que hacer hemostasia. Entonces es la disyuntiva cuando queremos reingresar a quirófano. El cirujano no te va a aceptar a no ser que estés con tus parámetros normales. Si están con los parámetros prolongados, no va a entrar a operar. Y es una característica
muy común en estos pacientes. Muchos recuerdos. Bueno, la próxima semana yo no voy a estar porque tenemos el Congreso de Terapia Intensiva y ahí voy a hablar de bicarbonato, doctores, lo que es referente a bicarbonato en terapia intensiva, y vamos a hablar acerca de un dispositivo que ya les comenté, es un ahorrador de oxígeno, les hablé, se llama Bufeo, ¿no? Y es hecho por bolivianos. Vamos a ir a hablar un poco de eso también. Les mandé el artículo, ¿no? ¿O no les mandé? Les mandé de bicarbonato. Yo les mandé. Voy a volver a mandar por si quieren. Por WhatsApp. Pero el link que me mandó. Entonces va a estar muy interesante. Una reunión con varios intensivistas. En Sucre. Bueno, aquí están algunos valores de la coagulación, doctores, que ya los conocen. Hay que medir plaquetas, TPY-NR y APTT. El APTT, sobre todo cuando sospechan hemofilia, porque el APTT solo se afecta cuando usamos, ¿dónde está? Heparina, APTT. Entonces, teóricamente no es posible que se afecte, a no ser que use heparina o tengas hemofilia. Fibrinógeno cuando sangra el paciente. Ahí está la vía extrínseca, ¿se acuerdan? El factor 3, el factor 3 que trabajaba en el factor 7. La intrínseca, el 12 o Hageman. Ahí empieza, ¿no? La cascada de la coagulación. Estos son los K dependientes, protrombina y trombina. La valoración prequirúrgica es fundamental, lo que les decía, la anamnesis, equimosis y demás. Es importante para los internistas esto, ¿no? Porque ustedes, si van a dedicarse a la clínica, la valoración preoperatoria tiene que tomar muy en cuenta esto. ¿En qué se resume? Pedirle el laboratorio, punto. Si está normal, listo, no va a tener nada. Y le haces una pequeña anamnesis de sangrado, es fundamental, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que tienes que evitar es el sangrado intra y perioperatorio. Esa es la idea. Ahora, ¿saben qué es hemostasia, no? Es cohibir, detener un sangrado. Esto se hace desde el punto de vista práctico, pues en quirófano con el electrobisturí, clampeos, y hay algunos otros métodos, son esponjas que se utilizan en quirófano. Han debido escuchar de Gelfoin, después el Surgigel, que son esponjas que tienen colágeno y pues merman y disminuyen el sangrado. Estos son prácticos o en realidad mecánicos. Otros elementos que utilizamos, pero esto no es para el sangrado, sino para evitar la trombosis. ¿Se acuerdan de las botas neumáticas? También hay mallitas. Mallas. Ah, ya, bien. Es bueno lo que ustedes dicen. Paso por paso. Primero, existen estos elementos mecánicos. Les voy a mostrar ahora. Gelfoin, Surgigel, cuando entran a quirófano, no sé, qué raro que no hayan visto, ¿eh? Los neurocirujanos, los cirujanos abdominales, cuando sangra mucho, agarran estos paquetes, ¡pum!, los colocan y hay apósitos. Colágeno, doctora. Sí, es como gelatina, y lo dejan abierta la panza para que pare el sangrado. Entonces, lo que decía la doctora va en relación a lo que les comentaba. Para evitar la trombosis, que es por otro lado, en los pacientes que están postrados, una cirugía de cadera o de rodilla, pues no se mueve. Entonces tiene tendencia a formar coágulos. Es ahí donde utilizamos las botas neumáticas. Son dos neumáticos acá y acá que van moviéndose desde abajo para arriba. Entonces estimula la circulación de la sangre
para que pasen las venas y sus barreritas o válvulas, ¿no? Y no se forme el coágulo. Lo otro es lo que dice usted, doctora. No sé si es a lo que se refiere, que se llama filtro. Se llama filtro vena cava. El filtro vena cava sobre todo son en pacientes que tienen arritmias y que tienen trombosis, o sea, arteriopatías periféricas, muchos coágulos acá. Entonces van a entrar a operar. Va a estar postrada 2-3 días, entonces cualquier rato un coagulito puede desprenderse y chao, embolizar. Entonces en estos casos se les coloca un filtro, que es un paraguas acá, ¿no? Que va a ir y retener todos los coágulos. No sé si es eso. Filtro vena cava se llama. Ese es el Gelfan, doctor. Gelfan, Surgicel, es ese, ¿no? Que ahora comentamos acá. Hemostasia por ligadura, mecánico por electrobisturí, y ahí está. Electrocauterio, el gas argón que están utilizando mucho para trabajar en la coagulación, y ahí está, ¿no? Es la gelatina que decía. Gelfan, Surgicel, son esas mallas, ¿no? De celulosa o colágeno que pues básicamente evitan el sangrado, y también se está utilizando dosis bien bajitas de adrenalina, que es un vasoconstrictor. Pero imagínense usar adrenalina en una arteria hepática, por ejemplo. Va a necrosar el hígado. Entonces, esto localmente lo podemos manejar a nivel pulmonar, a nivel del músculo, cirugías traumatológicas, etc. O respiratorio, pero así por así en un órgano negativo. Bien, con esto hemos acabado población, al igual que el otro grupo, doctores. Entonces, un pequeño descanso, doctores, porque tenemos todavía tiempo. ¿Ya? No nos podemos ir. Un pequeño descanso.